Bien, pues vamos a iniciar el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. El primer tema que nos ocupa es y tenemos dos grandes temas aquí, la adoración religiosa y el día de reposo. Son dos temas interconectados y que vamos a hacer de una forma resumida y concisa, centrándonos en lo confesado por la misma confesión de fe. Bien. Hay muchos temas que podríamos decir que son tabús o son polémicos o que han generado mucho debate a lo largo de la historia de la Iglesia. Nos vamos a centrar a explicar lo que la confesión dice. En el tiempo de preguntas podemos hablar más sobre algunas dudas que surjan. El esquema de este capítulo es el siguiente. Dios ha revelado de forma natural y especial cómo ser un verdadero adorador, cómo rendirle culto a Él. Debemos adorar por medio de Cristo a Dios en sus tres personas. Debemos adorar por medio de Cristo a Dios y este es un Dios trino. Dios ha revelado que la oración es un elemento imprescindible en el culto cristiano. Es un elemento imprescindible la oración. Ha revelado también cuál es la oración lícita. ¿Sí? La oración lícita en cuanto a contenido, destinatario y mediador. La Escritura asimismo regula el contenido de los cultos que deben ofrecer de forma regular y aquello que debe ser usado de forma ocasional y no repetitiva. Ocasional y no repetitiva. La adoración no está sujeta a un lugar, sino a una disposición del corazón a adorar a Dios en todo lugar y circunstancia. El día de reposo es vigente al formar parte del orden creacional y el orden de la redención. Y en último lugar, el Señor ha mandado santificar el día de reposo y ha dado indicaciones de cómo realizarlo. Vamos al primer punto. Dios ha revelado de forma natural y especial cómo ser un verdadero adorador, cómo rendirle culto. La revelación natural es suficiente para movernos a la adoración, lo vemos en el mundo en general, lo vemos como hay un sentido de religiosidad en el ser humano, lo vemos en las religiones que el ser humano ha inventado. Entonces es suficiente para movernos a la adoración, es insuficiente para una verdadera adoración. Dice Pablo a los romanos: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, necesitamos una revelación especial que define, sí, de forma concisa, revelada por Dios mismo, la forma en que Él quiere que sea adorado. Por lo tanto, esta es instituida por Dios, es regulada en la revelación, y esto es lo que hablamos como el principio regulador, ¿sí? Lo que está revelado es lo que podemos hacer en el culto a nuestro Dios, lo que no está revelado, pues por sentido común, por prudencia, no lo vamos a hacer, ¿sí? Y es prescrito por Dios, nos lo manda el Señor, que así debemos adorarle. Esto lo vemos desde el Génesis al Apocalipsis. En el Génesis ya encontramos cómo hay una adoración agradable a Él y hay una adoración que no es agradable a Él. Vemos en el ejemplo de Caín y Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué no agradó la ofrenda de Caín? Por muchas razones. Caín ofrecía a Dios algo que Dios no había pedido, ¿sí? Por lo tanto, se salía del principio regulador, ¿no? Caín ofrecía el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Caín olvidaba el ejemplo de sus padres, que trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, y él trataba de hacer lo mismo. Caín se presentaba sin conciencia de su pecado y de la santidad de Dios. En la ofrenda de Caín no había derramamiento de sangre. Caín, por tanto, no pensaba necesitar un mediador. Caín no daba un culto centrado en el Evangelio y, por lo tanto, su ofrenda no apuntaba al Señor Jesucristo.
En cambio, la de Abel sí. El punto central en todo esto es la necesidad de un mediador. Cuando hablamos de adoración, no podemos olvidar el concepto de mediación, de mediador. Es una arrogancia acercarnos a Dios sin un sacrificio sustitutorio por medio. Es una arrogancia pensar que podemos acceder al Padre sin la obra del Señor Jesucristo. Antes de la caída no se requería, pero posteriormente es imprescindible un sacrificio tipo, en este caso, un sacrificio tipo que apunta al sacrificio perfecto, único, todo suficiente del Señor Jesucristo. La pregunta de aplicación sería, ¿es mi adoración agradable como la de Abel o es rechazada como la de Caín? ¿Tiene la adoración que doy en mi intimidad, familia e iglesia las señales de una verdadera adoración? Esa es la pregunta que nos debemos hacer en aplicación a este principio. La adoración verdadera corre el riesgo de ser dañada por imaginaciones humanas, por nuestras propias imaginaciones, invenciones, innovaciones o por sugerencias diabólicas. Y el ser humano es un ser caído. Todos nosotros aún estamos en ese proceso de santificación y por lo tanto tenemos ese problema de un pensamiento caído y tenemos dos grandes problemas. Una, la dificultad de mantener con integridad, de forma íntegra, aquello que recibimos. Y en segundo lugar, la atracción por la novedad, el ídolo de lo nuevo. ¿Sí? Sí, parece que siempre lo nuevo es más mejor que lo antiguo, ¿verdad? Y no suele ser así. Dios mismo protesta de esto en Jeremías 19. Dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Lo que Dios mismo no ha instituido como verdadera adoración es fuego extraño, tal y como nos relata Moisés en Levítico en referencia a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Por otro lado tenemos las insinuaciones del diablo, ¿verdad? Las sugerencias del diablo. El diablo siempre ha querido su propia gloria, su propia adoración y como mínimo pues intenta que Dios no sea adorado como debe ser adorado, que no reciba la gloria que merece. Satanás dice a Jesús en el desierto, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Por tanto, podemos concluir que Dios revela cómo acercarnos a Él en adoración. Hay mandatos y prohibiciones respecto a la forma de adorar. Este es el principio regulador de la adoración. Solo debemos aplicar aquello que está revelado. Por otro lado, Dios demuestra más interés en la actitud con la que adoramos que con un cumplimiento exhaustivo de ritos, ceremonias y formas. Esto es importante remarcarlo. Es el corazón de la adoración, es la actitud de la adoración lo que más le interesa al Señor. Dice el Señor Jesús en Marcos 12:33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y en Amós 5:21-24 deja claro lo que puede llegar a pensar de nuestros cultos, nuestros grandes programas, ¿verdad? Nuestras mejores canciones. Dice, detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención. A los sacrificios de comunión de novillos cebados, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Por lo tanto, Dios está más preocupado por la actitud del corazón que por las formas, ritualismo, profesionalismo, perfección. ¿Sí? El corazón y el corazón del adorador. 1689 es una fecha muy cercana a la Reforma, ¿verdad?
Si pensamos un poco y vemos el Concilio de Trento, que fue del 1545 al 1563, vemos que distan un poco más de 100 años. Eso no es nada en la historia de la humanidad. 100 años no es nada. Nosotros no lo llegamos a vivir, pero realmente no es nada. ¿Bien? Por eso vemos que en este capítulo y en otros, las menciones a asuntos con el catolicismo romano son bastante notables. ¿Bien? Si se hiciera hoy esta confesión de fe, seguramente volverían a salir, pero saldrían otros muchos temas del catolicismo y del protestantismo. Porque claro, aquí estaba muy puro el protestantismo, pero hoy día sabemos que hay muchas sectas evangélicas y muchas cosas que nosotros mismos debemos seguir reformando, ¿verdad? Por otro lado, la cita que hace en este primer punto sobre la prohibición de uso de representaciones visibles, y a eso me refería, las representaciones visibles en nuestro culto a Dios, tenemos que decir que es atemporal, ¿vale? Yo no voy a decir, no, esto es porque tenían esa lucha aún contra la contrarreforma y por eso citan lo de las imágenes. No, lo de las imágenes está bien citado porque lo cita la misma palabra. ¿Sí? En Éxodo 20, ¿verdad? Deja bien claro que es una revelación moral, ¿vale? Que hace referencia a los atributos de Dios. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Por lo tanto, es un aspecto ontológico de Dios, del ser de Dios, y es espíritu y espiritualmente quiere ser adorado. Por lo tanto, no se aceptan imágenes, no se aceptan estatuas, no se aceptan pinturas como instrumento de facilitación o como queramos llamarlo, de la adoración a Dios. Está prohibido. Punto 2. Debemos adorar por medio de Cristo. De Cristo. Por eso no podemos usar otras ayudas, otros medios, otras personas. Por medio de Cristo a Dios en sus tres personas. Soli Deo gloria, a Dios la gloria, y este Dios es trino. Por lo que nuestra adoración no puede excluir ninguna de las personas de la Trinidad, ni puede añadir a nadie más, ni excluir a ninguna de las personas de la Trinidad, ni incluir a nadie que no esté en Dios, en la Trinidad. Y es para reflexionar, porque a veces es fácil encontrar desbalances en la gloria que damos al Dios trino. ¿Sí? No sé si a veces decimos adoramos a Dios pensando en el Padre, adoramos a Jesús, olvidamos al Espíritu. Es para reflexionar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa es la Shama hebrea, ¿verdad? Y tal y como vimos en la introducción que hizo Bernard Koster a las confesiones, esta sería la confesión de fe del judaísmo. Ellos no tienen una confesión de fe de Londres, una confesión de Westminster, el judaísmo. Así se define su identidad, su fe, su confesión de fe, la Shama. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y el cristianismo sostiene esta misma confesión, pero sin perder un ápice, ese monoteísmo, también confiesa la pluralidad de personas en Dios. ¿Sí? La pluralidad de personas en Dios. Aquí me quiero referir al credo de Atanasio, siglo IV. Creo que es una preciosa y magnífica definición y confesión de fe de nuestro Dios trino. Vamos a leer un extracto. Todo el que quiera salvarse, fijémonos la solemnidad de las palabras, todo el que quiera salvarse ante todo es necesario que mantenga la fe católica, la fe universal, la fe común. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y la fe católica es esta, y ahora empieza. Lo primero que dice, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la substancia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál el Padre? Tal es el Hijo, y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado, el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno.
así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Precioso. Veamos cómo apunta el credo de Atanasio: adoramos a un solo Dios en la Trinidad. En segundo lugar, nuestra adoración no es posible sin la mediación de Jesucristo, por lo que un culto a Dios sin Cristo es una arrogancia y un culto a los hombres, porque no llega a ningún sitio. Hodge señala que la Iglesia Católica niega tanto en teoría como en la práctica 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ellos enseñan que a la Virgen María y a los demás santos y ángeles se les rinde cierto grado de adoración religiosa, que debe invocarse su ayuda en momentos de necesidad, que ellos pueden interceder por nosotros ante Dios o ante Cristo, que se le puede pedir a Dios nos salve en base a los méritos de estos santos, que los retratos, las imágenes, las reliquias de los santos y mártires deben ser retenidos en las iglesias y alabados. Para no tener una acusación de idolatría, ellos distinguen entre latría y dulia. Latría y dulia. No sé si esto saldrá en la pregunta. Latría y dulia. Latría sería una adoración más alta que solo tributamos a Dios, y dulia, una adoración religiosa inferior que puede ofrecer a ángeles y santos. Así ya se quedan un poco más tranquilos, ¿verdad? Ya no es una adoración como la que ofrecemos a Dios, es una mini adoración. Luego viene el problema, dicen, ¿y la Virgen María qué le ofrecemos? Dulias, que es poco dulia. Pues crearon lo que es la hiperdulia. Hiperdulia. La Virgen es adorada con hiperdulia. Luego también distinguen entre lo que es la adoración directa y la adoración indirecta. La adoración directa es aquella que dirigen directamente a las personas, a Dios, a Cristo, a la Virgen, a los santos. Eso es adoración directa. Ahora, si en vez de hablar o adorar directamente a la Virgen, lo hago a una imagen de la Virgen, es adoración indirecta, porque va la Virgen a la imagen de la Virgen y de la imagen de la Virgen llega a la Virgen. ¿Sí? Es adoración directa y adoración indirecta. Resumen, cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Cuál es la respuesta a estas prácticas? Pues haremos como el Señor Jesús en el desierto, con versículos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Parece espiritualidad, pero es carnalidad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, quien es realmente el sumo pontífice. Él es el sumo puente entre Dios y los hombres. Conclusión, nuestra adoración no puede excluir ninguna persona de la Trinidad, ni puede añadir nadie más. Nuestra adoración no es posible sin la mediación de Jesucristo. Vamos al punto 3 de este capítulo. Dios ha revelado que la oración es un elemento imprescindible del verdadero culto a Dios. O sea, un culto en el que no se ora no es un culto. ¿Sí? La oración es un elemento imprescindible y el contenido central de la oración, según la confesión, es la gratitud. ¿Sí? O sea, cuando oramos al Señor, en el culto, en el privado, en el familiar, en el congregacional, público, el centro debe ser la gratitud a Dios. Agradecer todas sus bondades, hacer memoria de todas sus bondades. Eso es lo que tenemos que hacer para dar culto al Señor. Y esta oración va a ser aceptada o rechazada
según sus agentes, según su forma, según su contenido y según su actitud, la actitud de nuestro corazón. La oración debe ser trinitaria, al Padre por medio del Espíritu, movidos por medio de Cristo, movidos por el Espíritu Santo. La oración pública y cultica debe ser comprensible y en lengua conocida. Comprensible y en lengua conocida. Y aquí luego vamos a profundizar un poquito más. Pensemos un poco en todas las oraciones que recordamos a lo largo de la Escritura, la revelación. Si vamos al Antiguo Testamento, recordamos pues, cómo un Abraham tenía grandes tiempos de comunión con Dios, cómo Abraham era llamado el amigo de Dios, cómo Abraham hablaba con Dios, ¿verdad? Cómo Moisés también oraba constantemente. ¿Qué diríamos de Elías? Que oraba y cesaba la lluvia, como está pasando en España, ¿verdad? O el profeta Daniel, que oraba con las puertas abiertas constantemente. Le era igual que le encarcelaran, que le pusieran en un foso. Y así los sacerdotes como Aarón, como Samuel, todas las oraciones preciosas que tenemos en los salmos del rey David. La oración es bíblica. La oración es adoración. Y por lo tanto la oración tiene que estar en el culto cristiano. La oración es ese canal por el cual se daba culto a Dios y se buscaba el favor de Dios. Por tanto, debe estar siempre asociado a un oficio de mediación. Si os fijáis, he relatado oraciones de profetas, de sacerdotes y del rey David, ¿verdad? Podríamos decir de reyes también. ¿Y quién es nuestro profeta, sacerdote, rey? Sino el Señor Jesucristo, quien aúna, quien aglutina, quien coge para sí todos esos oficios, ¿verdad? Y ora por nosotros. Incesantemente, en vida, aquí en la tierra y tras su glorificación a la diestra del Padre. Tenemos muchos ejemplos del Señor Jesús orando. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Se levantaba de madrugada, se quedaba por la noche orando largas horas en comunión con el Padre, adorando al Padre e intercediendo por nosotros. La oración del Padre Nuestro es un buen modelo de oración en forma y en contenido, Jesús ora al Padre movido por el Espíritu y en nuestro favor, y asimismo nosotros debemos orar al Padre, nunca directamente. Nosotros no hablamos con Faraón, nosotros hablamos con José. ¿Sí? Nosotros hablamos con José, no con Faraón. Si miras a Faraón, estás muerto. Nosotros hablamos a Faraón por medio de José, nosotros hablamos por medio de Cristo al Padre. Y es Cristo quien busca el favor del Padre para nosotros. No según nuestro pensamiento o voluntad, sino movidos por el Espíritu Santo. Incluso las palabras que tenemos que decir, los motivos por los cuales tenemos que pedir, tenemos que ponerlos ante el Señor para que Él mueva la oración. Él ora dentro de nosotros con gemidos indecibles. Realmente, como dice C.S. Lewis, ¿no? La oración es Dios con Dios hablando en el corazón del hombre. Es un diálogo de Dios en el corazón del hombre. Eso es la oración. La confesión también apunta que la oración debe ser en lengua conocida. Vamos a Corintios 14, 27, 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bien, como sabéis, nos vamos a limitar a confesar lo que la confesión confiesa. No vamos ahora a pararnos a hacer un estudio del cesacionismo, continuismo, si creemos en la vigencia de este don, etcétera, etcétera. Lo que sí que estamos hablando aquí de cómo se regulaba, ¿sí? Las indicaciones de cómo se regulaba y que si se aplica esto, pues habría mucho más orden en todas las iglesias evangélicas y protestantes, ¿verdad? 3 máximas. ¿Qué da más gloria a Dios? 2. ¿Qué es de más edificación para la iglesia? Y 3. ¿Qué es de más testimonio? Con estas 3 preguntas
se regularía mucho más este asunto sin decantarse uno si es continuista o es cesacionista. 1 Corintios 14 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué hay pues, hermanos? Pues cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Las 3 máximas. ¿Qué da más gloria a Dios? ¿Qué edifica más? ¿Qué da más testimonio? Pues aplicando esto, seguro que el Señor nos da mucha sabiduría en cuanto a este tema. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El culto a Dios debe tener un orden. Un orden. Hágase todo decentemente y con orden. Punto 4. Dios ha revelado la oración lícita, por lo tanto hay una oración que es ilícita en cuanto a contenido, destinatario y mediador. Debemos orar por lo lícito, debemos interceder por los que están vivos y los que estarán vivos. Por lo tanto, no debemos orar por los muertos y no podemos orar por los que han pecado de muerte. Eso es lo que confiesa este capítulo. Santiago nos advierte, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es por ello que debemos pedir según su voluntad revelada y en lo revelado descansar en la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Aquí también aplicaríamos el principio regulativo del cual hablábamos en el otro punto. Lo revelado es bueno, lo no revelado es malo. Pero no en el sentido de orar literalmente textos de la Biblia, ¿sí? Sino que lo que oramos sea conforme a la voluntad de Dios revelada, ¿sí? Siguiendo la dirección del Espíritu que nos mueve a orar, alinea nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros intereses a las voluntades de Dios, a la búsqueda de la gloria de Dios. Nos permite contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nos permite gozarnos en Él, nos mueve a orar incluso en contra de nuestros apetitos e intereses. Cuando somos guiados por el Señor, pedimos a veces cosas en contra de nuestros intereses, ¿sí? Porque son cosas que dan más gloria al Señor. Pone en nosotros las palabras adecuadas que van a ser aceptas. Predispone nuestro corazón a recibir cualquiera que sea la respuesta. Una oración guiada por el Espíritu conforme a la voluntad de Dios no es una oración carnal que busca solo el provecho, ¿sí? Tengo un buen contacto en el cielo, voy a sacarle partido, ¿sí? Tengo un buen enchufe, decimos aquí, ¿no? Tengo un buen enchufe en el cielo, voy a sacarle partido. No. La oración genuina que nace de un adorador es aquí estoy, Señor, y lo que tú quieras, hágase tu voluntad en mi vida, ¿no? Orar no es de libre elección para el cristiano. O sea, estamos obligados a orar, igual que estamos obligados a respirar. Es algo que debemos hacer, porque lo requerimos, lo necesitamos. La estructura de la oración tampoco es libre, ¿sí? No podemos orar al Espíritu crucificando al Padre y movidos por Jesús, no sé, por decir algo, ¿no? Hay un orden que también tiene que ver con el orden de la redención, con los roles que la Trinidad ha asumido en el plan de la salvación. Tenemos que entender esto, todo tiene un sentido. Las palabras y motivos de la oración son libres, pero conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? No tenemos que estar rezando siempre el Padre Nuestro. Tenemos una libertad, porque tenemos una vida auténticamente espiritual, una vida nueva. No tenemos que hacer vanas repeticiones. ¿Por quiénes podemos orar? ¿Por quiénes podemos orar? El Señor Jesús nos da una pista en Juan 17. Dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos tú y yo, no habíamos nacido, por lo tanto el Señor Jesús está orando por los que estaban, pues oraba por Pedro, oraba por sus discípulos y oraba por nosotros, que aún no habíamos nacido. Nosotros podemos orar por nuestros nietos, por nuestros hijos, ¿sí? Por nuestros bisnietos, por las siguientes generaciones, pero no podemos orar por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, están muertos. Ya después de la muerte viene el juicio, dice
el autor de Hebreos, ¿no? Asimismo vemos en el relato de 2 de Samuel 12 cómo el rey David cesó de orar por su hijo al morir. Es una interesante lectura. Dice así: entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, y diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Porque era por su pecado que el niño iba a morir. Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro. Hay mucho más en las Escrituras, ¿verdad? De por quién podemos orar. Tampoco podemos orar por los que han pecado de muerte, por aquellos que han blasfemado contra el Espíritu Santo, quienes habiendo conocido la verdad persisten en la incredulidad. Esto es rechazar el perdón de Dios obstinadamente, maliciosamente. Aquellos que, como Judas, han caminado con el Señor Jesús y han visto pruebas evidentes de su divinidad, de que es realmente el Mesías, de que es el Salvador, de que es Dios mismo, y sabiendo que no hay más Salvador, ¿qué hacen? Se convierten en traidores y enemigos del Rey. Para ellos no hay más esperanza. Lo único que queda es el juicio. Por ellos el Señor dice que no debemos orar. Punto 5. La Escritura regula el contenido de los cultos que deben ofrecer de forma regular y aquello que debe ser usado de forma ocasional y no repetitiva. Es decir, hay cosas que no podemos abusar de ellas y hay cosas que debemos abusar de ellas. Es decir, que debemos hacerlas constantemente en el culto. Que si faltan, no es culto al Señor. Y otras que si las repetimos mucho, no tiene su lugar, su sentido. Elementos que deben estar siempre: la oración, la lectura de las Escrituras, la predicación de las Escrituras, la administración de las ordenanzas, el canto de salmos, himnos y cánticos espirituales, entre otros. Y otros ocasionales: el juramento y votos religiosos que trataremos, el agradecimiento, en ocasiones especiales, el ayuno religioso. Pensemos en la Iglesia apostólica, que tiene un carácter fundacional para nosotros, ¿verdad? El ministerio de la palabra tenía un lugar de preeminencia. Si leemos Hechos de los Apóstoles, ocasionalmente vemos que oran o cantan un himno, pero principalmente era predicación de la palabra, enseñanza de las Escrituras, ¿verdad? Y esto se subdivide en 3 puntos: lectura de la Escritura, predicación de la palabra, audición de la palabra. Lectura, predicación, audición. Por esta razón, el Catecismo Mayor de Westminster menciona especialmente la palabra y la predicación de la palabra como el medio por el cual Cristo nos comunica los beneficios de su mediación. La verdadera adoración a Dios depende de este elemento por encima de todos los demás. A pesar de los defectos e impurezas de nuestros cultos al Señor, dice este catecismo, creemos que la verdadera adoración no puede desaparecer por completo de aquel lugar en el que aún existe una fiel predicación de la palabra. Entendemos que nuestro culto al Señor, también en nuestra iglesia local aquí, no es perfecto, ¿sí? Siempre hay cosas que reformar a la luz de lo que vamos aprendiendo de la Escritura, ¿sí? Tenemos que tener ese principio de humildad, de reforma constante. Y este punto es muy importante. Si la predicación de la palabra se mantiene fiel, siempre podremos tener garantías de que ese culto al Señor es acepto por Él, ¿sí? Pero si la predicación de la palabra ya se ha perdido, la fiel predicación de la palabra, podemos estar convencidos de que el Señor no ve con agrado el culto al Señor. Y creo que vivimos tiempos en que el Espíritu Santo está moviendo un resurgir, ¿no?, de una predicación fiel de la Escritura. Una predicación expositiva, teniendo en cuenta fielmente lo que Él ha revelado, y esto lleva que las iglesias descubren la ley, como en los avivamientos que vemos en la Escritura o en la historia. El descubrir la ley de Dios, el Evangelio, lleva
a la reforma de las vidas, ¿sí? La reforma del mensaje, el descubrimiento, el redescubrimiento del Evangelio lleva a la transformación de las vidas, de las familias, de las sociedades. Se sustituyó la palabra por dramas, espectáculos, películas. ¿Sí? Podías llegar a un culto y encontrarte que ponían una película o hacían una obra de teatro en medio del culto. ¿Por qué? Porque es que el predicador no tenía nada que decir, porque los predicadores estaban vacíos de la palabra y había que llenar con algo, ¿no? Hay que llenar con algo el tiempo, yo no sé qué decir, no tengo nada que deciros, pues metemos cualquier cosa. Hay que entretener, porque si no se nos van. Pero no, la palabra ha vuelto a su trono y la palabra ha vuelto para quedarse y debemos velar para que la palabra se mantenga en su trono. Leemos la Biblia en nuestros cultos a Él, escuchamos la lectura en actitud de adoración, es la predicación fiel al texto, es la palabra predicada el motivo por el cual recibimos nuevas visitas, o vienen por la comodidad de las instalaciones, porque hay aire acondicionado, porque la música es agradable, porque la gente es muy simpática, o es la predicación fiel de la Escritura lo que mueve a que vengan a nuestras iglesias. Hablemos del cántico, los cantos al Señor. El cántico, sea en adoración privada, adoración familiar o adoración pública, congregacional, es un elemento regular. ¿Sí? Cuando decimos regular, es que no puede haber un culto sin que cantemos. ¿Sí? Pablo dice a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con este solo versículo recibimos mucha luz en cuanto al asunto del cántico, de la música en nuestras iglesias. El corazón que ha recibido la gracia de Dios es un corazón movido al cántico. Eso es indudable. El que ha sido transformado por el Señor quiere cantar, quiere cantar. El ser beneficiario de la gracia soberana de Dios nos mueve al agradecimiento y al asombro. Agradecimiento y asombro. Dios es sublime, glorioso, bondadoso, soberano, ha obrado en mi favor, quiero cantar a Él porque las palabras solas ya no son suficientes. Tengo que expresarlo de una forma más profunda, con todos mis afectos. El pueblo salvo solo por gracia canta la asombrosa gracia. Y el cántico congregacional permite muchas cosas, como dice Pablo a los colosenses. Permite que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, siempre y cuando cantemos cánticos bíblicos, ¿sí? No cánticos llenos de nosotros mismos. En mi corazón he guardado, he memorizado tus dichos para no pecar contra ti. Todos sabemos que la música facilita la memorización, ¿sí? La música facilita la memorización. Y los reformadores lo sabían bien porque usaron la música para extender también el mensaje de la reforma y que el pueblo lo asumiera con facilidad. Por lo tanto, si queremos que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, el buen uso de la música en nuestras congregaciones va a facilitar que memoricemos salmos, textos completos de la Escritura, ¿verdad? Que de otra forma nos sería imposible a muchos de nosotros que tenemos poca memoria memorizarlos sin una canción. Por lo tanto, es un facilitador. También aprender nuevas verdades sobre Dios y el Evangelio, así como ver y sentir con mayor profundidad verdades que ya creíamos o conocíamos. Cosas que ya conocías, cantándolas, ves pues el otro lado del diamante, lo ves con más brillo, con más profundidad, con más pasión, y te ayuda a entender pues, con mayor intensidad el misterio de la cruz, por ejemplo. Permite exhortarnos unos a otros a vivir vidas consagradas a Dios en santidad y devoción, porque cantamos del servicio al Señor, cantamos de entregarnos más a Él y nos estamos exhortando unos a otros, predicándonos unos a otros mientras estamos cantando. Hendrickson dice, el cantar es hablar un mensaje, dar una enseñanza o exhortación con melodía. Por lo tanto, lo que cantas en tu iglesia es una predicación cantada, es una exhortación cantada.
Y en tercer lugar, este versículo nos evidencia que debemos ofrecer a Dios una pluralidad o diversidad de cantos, de cánticos. ¿Sí? Pluralidad de cánticos. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo no me voy a mojar de definir qué es cada cosa, pero lo que está claro es que está hablando de una diversidad, porque si no solo hubiera dicho una de las tres cosas, ¿verdad? Me hubiera dicho salmos o hubiera dicho himnos. Hay una diversidad, nuestro Dios es creativo, es creador, ha creado diversidad. Él pide de nosotros que lo que le ofrezcamos a Él sea diverso. Y ahí, con eso lo dejamos. Conclusión, debemos ser estrictos en lo que predicamos y enseñamos. Hay muchas iglesias que hacen un buen trabajo, pero también debemos ser estrictos en lo que cantamos. No conviene cantar lo que no seríamos capaces de enseñar o predicar. ¿Sí? ¿Tienes dudas si este himno lo cantarías? Predícalo. Si no lo quieres predicar es que no lo quieres cantar. O no lo debes cantar. Punto 6. La adoración no está sujeta a un lugar, sino a una disposición del corazón a adorar en todo lugar y circunstancia. Por eso estamos enfatizando en lo privado, en lo familiar, en lo eclesial. La adoración no es más acepta si la hacemos aquí que en nuestra casa. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto solo puede significar dos cosas. Tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón, todo nuestro ser. Es una adoración profunda a Dios, una devoción a Dios completa. Y hacer esto en completa armonía a lo que Dios ha revelado con la verdad de Dios. Si nuestra adoración ya puede ser muy sincera, muy apasionada, no va en línea a lo revelado, es fuego extraño. No es agradable a Dios. Por lo tanto, la adoración verdadera es espiritual en lugar de material, es interna en lugar de externa, tiene su manifestación externa, pero nace del interior. Y está dirigida al verdadero Dios de la Escritura. El tipo de culto debe ser individual, y esto es una exhortación para cada uno de nosotros, que es la mayor debilidad, yo creo, adorar individualmente, donde debería ser lo más fuerte. Luego, adorar familiarmente también es una cosa que nos exhorta bastante. Y luego, eclesialmente. Normalmente lo más fácil, lo más difícil, lo que primero se nos pide suele ser lo último, cuando tendría que ser lo primero. Y podemos caer en prácticas legalísticas, ¿verdad? Legalistas de hacer la vida religiosa muy ritualista y pensar que ya hemos cumplido, ¿no? Ya me siento bien, he ido el domingo, ¿no? Como en el catolicismo romano. Pero no, eso no es lo que el Señor pide de nosotros. No descuidemos tampoco el congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No podemos vivir una vida espiritual libremente en solitario. Somos un pueblo, el pueblo del pacto, la comunidad de fe, tenemos que estar juntos adorando al Señor, como así también individualmente y familiarmente. Vamos al día de reposo, otro gran tema. El día de reposo es vigente, forma parte del orden creacional y el orden de la redención. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, el día de reposo fue instituido antes de cualquier legislación ceremonial. Dios mismo reposó el séptimo día. Y ya sí, en la revelación moral, Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está detrás de tu puerta. Según el orden de la redención se celebra la resurrección del Cristo el primer día de la semana, siendo la gracia superior a los beneficios del primer pacto y a la espera de un mejor reposo. ¿Sí? También tenemos que tener esa visión escatológica, ¿no? De que
en la creación, en el Génesis, vemos cómo sale ya el tema del reposo. El reposo se instituye como una práctica habitual del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo escogido, pero no acaba ahí el asunto del reposo. Todo esto apunta a un mejor reposo que es Cristo, nuestra tierra prometida. En Él vamos a descansar finalmente, ¿verdad? Sabemos que los adventistas del séptimo día son eso mismo, del séptimo día. Creen que ahí está el reposo acertado y guardan el sábado como un día señalado por el cuarto mandamiento. En nuestro caso y en la confesión, lo que estamos creyendo y confesamos es que se trata de una cuestión de proporción de tiempo, no tanto del día observado en sí, ¿sí? El Señor lo que nos está pidiendo es que guardemos uno de cada 7 días para adorarle a Él, para el descanso también nuestro, porque el Señor mismo lo dijo, se creó el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Conclusiones. Dios ha sujetado a todo hombre a la observación del día de reposo. El día de reposo era el séptimo día en el orden de sucesión desde la creación hasta la resurrección y pasó a ser el primer día desde la resurrección. ¿Sí? El Señor resucitó un domingo y a partir de ahí, desde siempre, se reunían el día primero de la semana. Que Dios quiere que este día sea mantenido como un día santo por medio de ¿qué? La preparación correcta, el reposo de los empleos y recreos. No podemos vivir ese día igual que el resto de días. Se trata de parar, contemplar, agradecer todas las bendiciones que el Señor nos ha dado durante la semana, su protección, su fidelidad, su provisión. Y en ese día el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en familia, privado, como públicamente. Y también hay cosas que no hacían los judíos y que Jesús les echó en cara, las obras de piedad, necesidad y misericordia. No es que es día de reposo, no, pero si tienes un amigo que está enfermo, no sé qué, perfectamente le puedes ir a visitar, le puedes dar de comer. Hacer el bien es lícito en el día de reposo. El Señor ha mandado, punto número 8, santificar el día de reposo y ha dado indicaciones de cómo hacerlo. Sabbat significa cesar, reposar, de la muchedumbre de cosas que nos absorben durante los demás días de la semana. Lo necesitamos y además está indicado así, está mandado así. Cesamos de todo lo que nos ocupa durante 6 días para dedicarnos a la adoración a Dios. ¿Cómo lo podemos santificar? Preparando el corazón. Hoy es sábado, mañana es el día que vamos a adorar al Señor como pueblo, ¿verdad? Ya desde hoy prepara el corazón, ¿verdad? Durante toda la semana, ¿no? Prepara el corazón, prepáranos para estar dispuestos a venir a ofrecerle adoración al Señor como pueblo. Ordenar lo cotidiano previamente. Si tienes preocupaciones, intentar arreglarlas antes para el domingo, tu mente que pueda descansar de todo eso. Reposo de labores, palabras, pensamientos acerca de ocupaciones y diversiones. Tenemos suficiente con 6 días para pensar en todas nuestras cosas. Se dedica de forma exclusiva y completa a la adoración pública y privada y se exceptúan deberes necesarios y la misericordia.